Muy buenos días. El Centro de la Cultura Médica Ecuatoriana les da nuevamente la bienvenida a el auditorio Antonio Crespo Burgos del Museo Nacional de Historia de la Medicina. El día de hoy, 5 de mayo del año 2026, los hemos convocado para escuchar la conferencia del doctor Gustavo Dueñas, quien va a disertar sobre el tema placebo, nocebo, quina y homeopatía. Va a hacer una sinopsis histórica. Este es un tema que también se encuentra en la palestra de las discusiones y del ideario de las personas. La medicina tiene un amplio campo en donde las personas discuten, se prestan a ciertos tratamientos, se subjetivizan, y parece que ese es el tema que nos va a hablar el doctor Gustavo Dueñas. De manera que agradecemos la presencia de todos ustedes y del doctor Gustavo Dueñas, quien a continuación va a darnos la conferencia. Muchas gracias. Un aplauso al doctor Dueñas. Estimados colegas, amigos, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Pues sí, este es un tema que he preparado con la finalidad de vislumbrar o tener claro cómo todos estos 4 elementos que constituyen el placebo, el nocebo, la quina y la homeopatía históricamente están vinculados, ¿sí? Nacieron los unos a consecuencia de los otros y pues eso es lo que yo quiero ahora transmitirles, es lo que he preparado, y de ahí pues un poco ahondar un poquito en los conceptos y ver sus implicaciones en los fundamentos teóricos de la práctica médica de la homeopatía, pues comparando también con lo que es la medicina alopática u occidental, como querramos llamarla. Entonces, pues como pueden ver, el título hace referencia a los conceptos de placebo, nocebo, la planta de la quina, que es originaria de nuestro país, todos conocemos, y la homeopatía, pues una práctica médica que sigue en vigencia, sigue siendo practicada en el país y en muchos países del mundo. Entonces vamos a empezar un poquito pues haciendo un recordatorio de los tratamientos que vienen de la antigüedad. Pues históricamente todos conocemos que los tratamientos que venían de la antigüedad con mucho estaban representados por las sangrías, las purgas y violentas medicaciones. Las sangrías pues eran una práctica común desde el galenismo. En muchas culturas se practicaban las sangrías, no solamente en el mundo occidental, y su vigencia pues ha estado presente hasta el siglo XX. William Osler, el médico canadiense, recomendaba todavía en el siglo XX que se practiquen las sangrías. Y si revisamos un poquito literatura de nuestro país, pues el doctor Franklin Tello Mercado, en su libro de anécdotas, en el tercer anécdota que él nos narra, pues efectivamente indica cómo él tuvo que practicar una sangría en un paciente como consecuencia de las instrucciones que le dio una junta de médicos para mejorar el estado de salud de un ciudadano de Quito. Entonces, hasta el siglo XX las sangrías efectivamente estuvieron en vigencia. Y no solo eso, hay muchos casos pues emblemáticos, digamos, tal es el caso de George Washington, que estando afectado por una infección laríngea, se le practicó
se le practicó algunas sangrías y al día siguiente de las sangrías falleció. Entonces, hay de todo, ¿no? En cuanto a las sangrías, hay de todo. Se practicaron en todas las culturas, durante muchos siglos estuvieron en la práctica y hasta el siglo XX. Y en la actualidad, pues tienen un par de indicaciones, pero no más, ¿no? Uno de ellos, la hiperglobulia, y el otro, la hemosiderosis. Son las únicas indicaciones que actualmente están dadas para practicar sangrías. Eso un poquito recordando lo que la práctica de las sangrías. Pero también la terapéutica que se utilizaba antiguamente, por ejemplo, en el tratamiento del reumatismo, se usaban mezclas de ratones picados, garras de lince y pezuñas de alce para tratar a los pacientes que padecían de reumatismo. Estas indicaciones, estas preparaciones, obviamente, pues salían de la imaginación de los médicos, porque no hay una sola razón que pueda sustentar que se haga ese tipo de preparaciones para tratar el reumatismo. Sin embargo, pues esa era la realidad, esa era la práctica médica en la antigüedad, hace unos, qué sé yo, estamos hablando del siglo XV todavía, XVI, XVII inclusive. La farmacopea londinense publicada en el siglo XVII incluye también fármacos tan inútiles como la usnea, que era una especie de pasta que se preparaba con el moho del cráneo de víctimas de muerte violenta mezclados con antimonio. Ese era la usnea. También era un medicamento que se usaba. Igualmente el emplasto de Vigo, que se elaboraba con carne de víbora, ranas vivas y gusanos. Entonces, este tipo de medicación, pues era lo común que los médicos recetaban y posiblemente algunos pacientes tenían respuestas positivas y seguramente esa respuesta positiva era un efecto placebo. Como médicos, todos conocemos qué es un efecto placebo, ¿sí? En Londres, en el siglo XVI, se produjeron 7 epidemias. La prevención se hacía a base de cerveza hervida, mezclada con hierbas y sustancias medicamentosas que eran seguidas de la aplicación de ladrillos y paños calientes que lleven al paciente a tener una transpiración profusa. Otro tratamiento salido de la imaginación de los colegas, ¿sí? Sin ninguna lógica que pudiese respaldar, sino tal vez el efecto placebo que podría haber coincidido con la mejoría de estos pacientes. Esta es una imagen pues que está demostrando las prácticas de las sangrías en la antigüedad, qué sé yo, en Grecia tal vez o antes. Simplemente se sangraba y había inclusive indicaciones de qué sitio debía sangrarse dependiendo de la afección que el paciente presente, lejos del sitio lesionado o más cerca del sitio lesionado. Otro tipo de medicación o terapéutica que se empleaba era el uso del tabaco, que llegó desde América hacia Europa. Entonces, una indicación de esas era que el paciente debía inhalar el humo del tabaco en casos de resfriado. Fíjense eso. Todo lo contrario de lo que el conocimiento actual nos indica hacer. Igualmente estuvo en uso el cáñamo venido de la India, la hoja de coca venida del Nuevo Mundo, el guayaco, que se indicaba para tratar la tuberculosis, la sífilis, la gota e incluso el reumatismo.
El guayaco, pues hasta donde yo he podido averiguar, no es sino la resina del guayacán, ¿sí? Entonces, si es que vamos algún momento por el sitio de Loja a ver el florecimiento de los guayacanes, tendríamos seguramente oportunidad de ver la producción de la resina del guayacán, o también que corresponde a una variedad del palo santo. Ese es el guayaco que se utilizaba antiguamente. Con el advenimiento de la imprenta se pudo también imprimir libros como el calendario de purgas en 1547. Estos libros pues indicaban que en tales fechas, seguramente con las conjunciones planetarias y el estado de la luna, si era creciente, decreciente, etc., y los meses del año daban los mejores momentos para proceder con las purgas, al igual que sucedía con el calendario de las sangrías publicado en 1462. Todo esto pues logró entonces que las prácticas de estas tengan mayor difusión. Las heridas que se producían por el uso de las nuevas armas de fuego se consideraban venenosas y normalmente se lograba o se pretendía cicatrizar las heridas de las armas utilizando aceite hirviendo, lo cual pues simplemente agravaba el cuadro de la herida inicial. Ambrose Paré, en una ocasión, pues cuando ya no pudo disponer del aceite hirviendo para ese tratamiento, tuvo que hacer uso de apósitos empapados con yema de huevo, aceite de rosas y trementina. Y esa oportunidad que él tuvo de hacer un cambio en el tratamiento le dio más tarde la constatación de que las heridas tuvieron un mejor desenlace, curaron mejor, en vez del aceite hirviendo que normalmente se utilizaba. Entonces, de ahí Ambroise Paré pues, pudo seguir desarrollando su teoría y el manejo de las heridas y de la cirugía en general. La sífilis, o llamado mal gálico, o pues también la enfermedad española, francesa, alemana, polaca o turca, dependiendo del ejército que había traído pues esta enfermedad, se utilizaba y se trataba con pomadas de mercurio. El doctor Ruy Díaz de la Isla fue el primero en que aseveró que uno de los hermanos Pinzón, pilotos de Cristóbal Colón, fue quien llevó la sífilis del Nuevo Mundo a Europa. Él fue el que postuló esa migración de la enfermedad, pero nosotros tenemos otras teorías que, al contrario de esta, pues indican que la sífilis vino de Europa a América. En esa gráfica ustedes tienen pues una persona que está justamente trabajando sobre un tronco de guayacán para la preparación del guayaco. Aquí hay una balanza, la mujer está pesando, pues y acá en esta fogata seguramente están cociendo o elaborando parte de esto, ¿no? Entonces ahí están los elementos del guayaco, el tronco y el hombre que trabajaba para preparar. En la época del Renacimiento también fue posible ya realizar disecciones, y esto contribuyó pues a la enseñanza de la anatomía. Entonces esta representación está pues aquí demostrando cómo un médico está haciendo una disección para ir entendiendo la conformación del cuerpo humano, y de ahí pues en el transcurso del tiempo llegar al conocimiento actual finalmente. El médico de los siglos XVII, XVIII, pues
sabía tomar el pulso y tenía pues un reloj de arena para poder contabilizar los latidos. Previo a eso, en el mundo griego, pues se utilizaban las clepsidras para poder medir el tiempo. Sin embargo, los médicos, pues hasta esta época, pues su formación lo hacían en latín y el pueblo en general no hablaba latín. Entonces tenían su lenguaje propio que era inaccesible al pueblo en general. Sin embargo, pues la poca efectividad de su práctica médica los hacía también motivo de burla por muchos filósofos, pensadores de aquella época, que veían los pobres resultados de los médicos que llevaban a cabo los tratamientos. Otro de los métodos que se utilizaban para tratar las enfermedades era colocar a los pacientes en esta suerte de tina, en la cual se vertía en el interior se vertía aquí en esta parte que era como un estanque, agua hirviendo, y se lo arropaba mucho para que se logre transpiración del paciente y supuestamente bajo ese efecto se logren recuperar el estado de equilibrio de los humores. Entonces todas estas situaciones eran las que constituían estas y muchas más, porque podríamos mencionar muchos casos de los tratamientos que se empleaban para supuestamente conseguir recuperar el estado de salud de las personas. Pues ahí está Boerhaave recibiendo a sus pacientes, quien fue el iniciador de la enseñanza de la clínica en Leiden, Holanda. Y esta imagen representa un hospital de Londres, de una prisión en donde pues las condiciones, como podemos observar, eran deplorables, ¿no? Había 3 niveles donde los pacientes estaban pues tirados en el suelo, en unos camastros, o bien colgados en una especie de camastros o de hamacas, sí, para mantenerlos ahí. Las condiciones de salud y del manejo de la medicina en verdad eran deplorables. Entonces, de todo esto pues viene aquellas aseveraciones de historiadores de la medicina que dicen que el estudio de los tratamientos médicos desde la antigüedad apoya la teoría de que hasta hace muy poco su historia es básicamente la historia del efecto placebo. Actualmente pues nosotros conocemos con bastante exactitud que la administración de solución salina o prescripción de glucosa en tabletas se usa para el alivio del dolor en casos de histeria. En el año de 1955, el doctor Henry Becker documentó el caso de soldados que durante la Segunda Guerra Mundial experimentaron gran alivio del dolor tras la administración de solución salina cuando se había agotado la morfina. Entonces, ese efecto pues demostraba que el efecto placebo estaba muy bien constatado, ¿no? No había razón que este alivio se produjera si no se había utilizado morfina, no obstante, se daba. Este efecto placebo, ahora podemos demostrar al hacer estudios de imágenes que ante una sensación dolorosa se liberan a nivel cerebral endorfinas, sustancias que actúan de manera similar a la morfina para paliar el dolor. Esa es una de las explicaciones fisiopatológicas que nosotros tenemos y podemos constatar actualmente de cómo surge el efecto placebo. Entonces, concluyendo un poco y recordando nada más, podemos definir claramente que la respuesta positiva que experimenta un paciente ante la administración de un medicamento que carece en su composición química de alguna sustancia capaz de provocar dicho efecto, ese es un placebo. Las evidencias que respaldan
estos efectos son los estudios de imágenes que han demostrado que cuando una persona toma un placebo se liberan importantes cantidades de endorfina. Y los placebos son múltiples. O sea, hay estudios que han demostrado que el color de las pastillas tiene un efecto placebo. Por ejemplo, si se administra pastillas color azul, en las mujeres induce un estado de relajación, mientras que en los hombres sucede todo lo contrario. ¿Sí? En los hombres es más bien las pastillas de color rojo las que pueden inducir un estado de relajación. Igualmente, parece ser que cuando las inyecciones son más dolorosas, el efecto placebo es más importante, es más marcado, digamos, hasta más efectivo. ¿Sí? El contrario del efecto placebo es el efecto nocebo. ¿En qué consiste? Pues consiste en que aparece una sensación dolorosa, aunque el medicamento no tenga ese efecto farmacológico científicamente comprobado. Entonces, igualmente se ha demostrado en estudios que el efecto vomitivo tras la prescripción de glucosa se presentó en un 80% de los pacientes, cuando a estos pacientes se les advirtió en la consulta que seguramente podrían presentar este síntoma como consecuencia de la toma de una sustancia que ellos no sabían de qué se trataba. Pero bastó la inducción del médico, de la advertencia, para que efectivamente la glucosa pudiese, en un 80% de los casos, dar como resultado el vómito. Igualmente, hay estudios que han demostrado que las mujeres que creen que van a morir de un ataque cardíaco son 4 veces más propensas a sufrir este desenlace que aquellas con su mismo perfil médico, pero a las que no les preocupa tanto esta cuestión. Es decir, el estado mental, su estado de ansiedad, pues de alguna manera puede llevar a que creerse enfermo puede llevar a enfermar. Eso, pues, es el efecto nocebo. Entonces, seguramente puede ser favorable o positivo tener una actitud positiva ante la vida. Esto, pues, el efecto nocebo ha demostrado que esos estados de ansiedad, esos pensamientos negativos, pueden conducir en un porcentaje no despreciable a que efectivamente ese desenlace se genere. En nuestra sociedad, la percepción favorable que tenemos a la administración de los sueros de color para limpiar el organismo de cualquier toxina que puede estar presente y lograr la recuperación, y al igual que en la medicina homeopática, el efecto terapéutico de sus medicamentos, se explica justamente por el efecto placebo. ¿De dónde surgió un poco entonces la homeopatía y posiblemente este uso del efecto placebo como un mecanismo de recuperación de la salud? Pues el médico inglés William Cullen establecía que la utilización de la corteza del árbol de quina o cascarilla, proveniente de la Real Audiencia de Quito en la época colonial, era efectiva para el tratamiento del paludismo o malaria, y que a dosis tóxicas esta corteza reproducía la misma sintomatología del paludismo. Entonces, para esto ya el árbol de quina ya llegó a Europa, salió de Loja, conocemos un poco la historia del indígena Pedro Leiva, que entregó esto a un cura. Después el cura pues hizo llegar a Lima, la condesa, esposa del virrey del Perú, la condesa de Chinchón, tomó esta quina y recuperó su salud. El árbol de la quina, la corteza propiamente, se
transformaba en polvo, de ahí ya tomó la denominación de los polvos de los jesuitas, llegó a Europa y se difundió su uso. No obstante, no fue una medicación que fue aceptada por todos de una sola vez. Hubo mucha reticencia. Posteriormente, en el año 1807, el médico alemán Samuel Hahnemann, que era un políglota, acuñó el término de homeopatía para definir un nuevo tipo de medicina capaz de curar por medio de la utilización de principios activos con efecto tóxico, cuya administración reproducía la sintomatología de la enfermedad. Ese es el principio de la homeopatía, que se utilice medicamentos o hierbas o sustancias activas que normalmente son muy tóxicas para reproducir los síntomas y combatir la enfermedad a través de un principio que el doctor Samuel Hahnemann pensó haberlo descubierto. ¿Cuál principio? El principio del similabus curantor. Entonces, retomando un poquito, pues esta práctica curativa del paludismo propia de los habitantes de la región de Loja fue puesta en conocimiento de un religioso por parte del indígena de la comunidad de Malacatos, llamado Pedro Leiva, y más tarde se difundió primero en el Virreinato de Lima y luego por toda Europa. Sydenham, en el año 1660, que es el momento en que ocurría todo esto, era un médico prominente que apoyaba y destacaba las propiedades del uso de la quina, ¿sí? Entonces, en su latín de aquella época, decía: in exterminandis febribus intermitentibus maximi quartanis primo copet inclarescere. Amén. Sí, efectivamente. Entonces, la quina tuvo sus médicos destacados, importantes, que también supieron apoyar. Sir Robert Tabor, en 1679, curó al delfín de Luis XIV, una vez que este médico Tabor, que no era médico propiamente, que fue un estudiante de medicina, que no terminó, que tuvo prácticas un poco de farmacia, en conocimiento de las expresiones de Cullen, se fue a la región de Essex, donde había una gran prevalencia de malaria. Y como era sabido también que la quina tenía efectos adversos muy severos, entonces él trató de buscar la manera de aminorar ese efecto y haciendo otro tipo de preparaciones, mezclando con otras plantas, finalmente logró curar a un médico holandés y de ahí se difundió su capacidad de curación, que le llevó a curar a Carlos II, y Carlos II de Inglaterra lo mandó a que pueda curar al delfín de Luis XIV, que efectivamente se curó, el hijo de Luis XIV se curó de la malaria, y terminó esto en que el rey le compró a Sir Robert Tabor el remedio en 48.000 libras. Este efecto se publicó en 1682, unos años después de la curación del delfín. Pero este remedio que compró Luis XIV en 48.000 libras, pues seguramente a todos nos parecerá una cantidad que no está mal, 48.000 libras. Entonces, aquí me van a permitir hacer una pequeña digresión. Yo he entrado a la inteligencia artificial y he querido saber cuánto o qué representaba tener 48.000 libras en 1679. Libras esterlinas. Entonces, les voy a leer lo que la inteligencia artificial me ha dicho. Entonces, la pregunta era: ¿a cuánto equivalían 48.000 libras
en dólares en el año 1679. Me contesta así: no existe una conversión directa y precisa entre libras esterlinas y dólares para el año 1679 por una razón clave: el dólar estadounidense aún no existía. Se creó oficialmente en 1792. Sin embargo, se puede hacer una estimación histórica aproximada usando el valor metálico de las monedas, plata y oro, y compararlo con el dólar posterior. Estimulación basada en el contenido de plata. En el siglo XVII, la libra esterlina equivalía aproximadamente a una cierta cantidad de plata. El futuro dólar basado en el peso español también se definía por plata. Una aproximación común es: una libra esterlina es aproximadamente equivalente a 4.5 a 5 dólares en términos de contenido de plata de finales del siglo XVIII proyectado hacia atrás. El cálculo aproximado: si usamos una media de una libra igual a 4.8 dólares, 48.000 libras equivaldría a 230.000 dólares de finales del siglo XVIII. Entonces, los números se tornan más interesantes. Pero esto no cuenta toda la historia, dice. Ese número no refleja el poder adquisitivo real, que es lo más importante. Si ajustamos por inflación histórica y capacidad económica, 48.000 libras en 1679 podrían equivaler hoy a varios millones de dólares actuales, dependiendo del método. Se calcula en salarios, en Producto Interno Bruto o riqueza relativa. En términos de estatus económico, esa suma era enorme, comparable a la fortuna de un terrateniente importante o comerciante de alto nivel. La idea clave dice: ni siquiera los grandes hombres de la medicina del siglo XVII alcanzaban esa riqueza solo ejerciendo. Si un médico tenía 48.000 libras en 1679, la medicina fue solo el punto de partida, no la fuente principal de su fortuna. En fin, ese era el equivalente que Sir Robert Tabor, que no fue médico, que fue un practicante de farmacia por un corto tiempo, consiguió al atender al delfín de Luis XIV y sanarlo. Entonces, podemos ver cuánto dinero estuvo atrás del conocimiento de la quina. Acá, por supuesto, nos llegó $1, nos llegó una libra, y esa cantidad enorme de dinero de Sir Robert Tabor, pues lo convirtió en Sir, porque el rey ya después le elevó a esa condición aristocrática. Esta pasta de este libro, pues nuevamente les presento, recordarán tal vez cuando yo di una conferencia anterior, es de un libro que heredé de mi abuelo, escrito por Rabuteau, es el segundo tomo de la terapéutica y farmacología. ¿Sí? Entonces se publicó este libro en 1878 y es el nombre de mi abuelo, José Aurelio Dueñas Michelena. Cuando habla de la quina, este libro, pues en la historia habla de las propiedades febrícolas de esta corteza, llamada en otro tiempo corteza del Perú. No fueron al parecer conocidas en América hasta la primera mitad del siglo XVII, dice inicialmente. Sin embargo, según nota escrita por Jussieu en 1739, cuando su viaje a este país, los indios del lugar de Malacato, situado a algunas leguas del sur de Loja, fueron los autores del descubrimiento de esta corteza medicinal. Habiéndose curado la señora del conde de Chinchón, virrey del Perú, de una fiebre intermitente por medio de la quina, trajo esta corteza a Europa en 1640, distribuyéndola bajo la forma de polvos, de aquí el nombre de polvos de la condesa. Después, los jesuitas de Lima la repartieron a su vez entre los enfermos
y cuando aquellos enviaron al general de su orden a Roma, este regaló algunas cortezas al cardenal de Lugo, por lo cual fue denominada polvos de los jesuitas o polvos del cardenal. La quina, lo mismo que todos los medicamentos nuevos, tuvo sus detractores, siendo objeto de numerosas persecuciones, pero no tardó en extenderse. Sydenham fue de los que más la ensalzaron, nos dice que desde 1660 se empleaba en Inglaterra contra las fiebres intermitentes. Talbot, está aquí el dato, que no ignoraba indudablemente los tratamientos de Sydenham, curó a Luis XIV, dice acá, pero pues en verdad era el delfín, de una fiebre intermitente, y el rey compró este remedio en 48,000 libras. Después que fue publicado por orden del rey en 1682, también los reyes tuvieron la capacidad y se atribuyeron el don, entre comillas, de simplemente curar a sus siervos aplicando la mano en su cabeza. Y acudían miles y miles y cada vez mayores número de pacientes para que el rey supuestamente los cure. Y seguramente habrá habido en esas prácticas también la presencia del efecto placebo. Pasando un poquito más allá, entonces, una vez que hemos hablado del placebo, el nocebo y su origen de la quina, hablemos qué dice la homeopatía al respecto. El doctor César Payard de la Roche, en su obra La medicina biológica, una medicina no comprometida, en el capítulo 1 sobre los principios generales, dice: una enfermedad febril se trata con un remedio que produzca fiebre, una diarrea se trata con un remedio que produzca diarrea, etc. A renglón seguido, dice: la homeopatía, en cambio, ve el caso en forma particular. Por ejemplo, una diarrea con deseo constante de defecar y expulsión de gases es tributaria del remedio llamado aloe. Si ella se presenta más de un día, se prescribirá antimonio crudum. Si hay dolor al defecar y dolor al vientre, la sintomología es de arsénico. Si la diarrea se debe al abuso de leche en niños que presentan además abdomen distendido, el remedio indicado es calcárea carbónica, o si se presenta sin dolor, deberá tratarse con china, que es más indicado si hay decaimiento y postración. Si la diarrea es posterior a una indigestión, se debe pensar en nux vomica. Estos son algunos de los elementos que la homeopatía utiliza para curar a los pacientes. Pero el doctor César Payán de la Roche es un médico colombiano que practica homeopatía, y tengo el libro, si fuera necesario, revisar aquí, para que quede constancia de dónde están las fuentes. Entonces, como ustedes pueden ver, por ejemplo, estos nombres: antimonio crudum, calcárea carbónica, nux vomica, son nombres que para nosotros, los médicos que hemos hecho la medicina convencional, pues son desconocidos, no sabemos de qué están hablando. Pues simplemente estos, como era usual en la Edad Media, son nombres en latín. La nux vomica es la estricnina. La estricnina, que todos sabemos, se utilizaba para eliminar a los canes, a los perros, cuando había pues una sobrepoblación de perros, ¿sí? Entonces, estos elementos pues tienen sus efectos seguramente tóxicos, por eso constituyen parte del arsenal terapéutico de la homeopatía. Sin embargo, el conocimiento de la toxicidad de estos elementos pues le llevó a Sydenham a que la toxicidad sea disminuida a través de diluciones que llegaban prácticamente a hacer a que la sustancia inicial que estaba contenida en una dilución, tras proceder a múltiples diluciones, en la última dilución, que iban de 2, de 10, de 20 hasta 30 o más veces, finalmente esa sustancia
ya no estaba presente y pues consecuentemente no había, digamos, el medicamento que pueda actuar, sea favorablemente y peor aún tóxicamente, porque estaba ya ausente prácticamente. Entonces, si finalmente era un líquido que ya no contenía nada, pues la única explicación de ese efecto tenía que ser el placebo, no hay otra. En la homeopatía se trata el síntoma en sus diferentes presentaciones, no la enfermedad, porque inicialmente la homeopatía, como la alopatía, no tenía el conocimiento detallado del agente causal de las enfermedades. Igualmente la alopatía también trataba el síntoma, ¿sí? Entonces los medicamentos eran los febrífugos, ese era el tratamiento, utilizar febrífugos, no se trataba la enfermedad como tal, porque en muchos casos se desconocía el agente causal, ¿sí? Y no solamente que en la homeopatía se hacía estas diluciones infinitesimales, o se hacen estas diluciones infinitesimales, sino que además se dice que se procede con una activación energética de la sustancia diluida, algunas veces a través de la dinamización, que no es sino el impacto vigoroso del recipiente continente de la dilución contra una superficie dura y firme. Entonces se cogía o se coge, se lo mueve con vigor y se lo da un golpe contra una superficie dura y firme, y se supone que eso pues recupera la energía de la materia, de la molécula que estuvo diluida, cuando finalmente casi no habrá ni moléculas. Todo eso pues bajo el principio supuesto de que el simila simulabus curantor es el principio fundamental de la curación. Este es un libro que es producido por los laboratorios Hell de Alemania. Prácticamente tú debes conocer, María Luisa. El laboratorio Hell es de Alemania y, pues como les digo, es como un vademecum, ¿no? Aquí tiene, por ejemplo, la Nux vomica. Y aquí están las diluciones, ¿no? De 2, dilusión de 2, de 10, de 15, de 30, etc. ¿Sí? Y otros elementos, ¿sí? Y las indicaciones, por ejemplo, los trastornos funcionales en la región gastrointestinal y hepática, meteorismo, trastorno por abuso de nicotina, alcohol, café, etc. ¿Sí? La nux vomica, la estricnina. Pero, pues, también finalmente la homeopatía ha hecho uso de la medicación convencional a través de esta creación de ellos, como los llaman, medicamentos alopáticos homeopatizados. Y ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, que hay la penicilina, la histamina, la cloroquina, el cloramfenicol, el ácido acetil salicílico. Entonces, la homeopatía, seguramente en buena hora, pienso yo, porque pues esto es medicina convencional. Ellos también lo utilizan, y en buena hora que lo utilicen, porque esto es demostrado científicamente cómo funciona. Y los médicos que hacen homeopatía generalmente son médicos que han pasado por las escuelas de medicina occidentales y conocen el uso de estos medicamentos y tienen el conocimiento de la medicina occidental también. Entonces, en buena hora que puedan usar y apoyar sus tratamientos con este tipo de práctica de la medicina occidental también. Hay, sin embargo, cosas que también son muy positivas que la práctica occidental ha demostrado actualmente. ¿Qué es eso? Básicamente, estudios que datan de 1975
y 1982, que dio paso a la idea del placebo condicionado farmacológico y al concepto de la neuropsicoinmunomodulación. ¿En base a qué? A los hallazgos que se tuvo de reproducción en ratas de respuestas inmunosupresoras de la ciclofosfamida, cuando se asoció al sabor de la sacarina añadida a la medicación, y posteriormente se reprodujo la misma respuesta en ausencia de ciclofosfamida. Las ratas fueron sometidas a un régimen de ciclofosfamida, en unos casos pura, en otros casos estuvo mezclada al sabor dulce de la sacarina, y la ciclofosfamida indujo una respuesta inmunitaria a la baja. Cuando se les dio a las ratas posteriormente solamente sacarina, se consiguió la misma respuesta en ausencia de la ciclofosfamida. Y en esta línea de investigación, en el año 2010, en la revista FACEF, se publicó los datos de la publicación, un artículo que demostró el mismo efecto en humanos sanos y luego en pacientes con alergias y enfermedades autoinmunes, cuyos parámetros de respuesta fueron mediciones de citoquinas, linfocitos T y función inmune. Entonces, al igual que cuando se podía demostrar que las citoquinas o las endorfinas se liberaban y se constataba en estudios de imágenes, en el laboratorio también se pudo constatar cómo el efecto placebo asociado a estas sustancias llevaba efectivamente a este tipo de respuestas. La revista Science es una revista muy prestigiosa. No es una revista en la que yo pudiese publicar. Sería una aspiración demasiado grande para mí que me acepten cualquier artículo. Son revistas que tienen revisores y que publican hallazgos científicos relevantes para la humanidad. No son cualquier revista. Y lo mismo esto, ¿sí? Entonces, esto garantiza que uno está teniendo información cabal, demostrada, y que hay líneas de investigación que se han originado y siguen desde esta época, y acá tenemos ya producción científica 35 años más tarde en la misma línea de investigación. Para concluir, pues digamos entonces que los efectos placebo y nocebo son demostrables científicamente. Los efectos placebo y nocebo tienen su correlato psicofisiológico demostrable científicamente. Un limitante es que los efectos placebo y nocebo constituyen variables impredecibles en su capacidad de replicación controlada. En muchos casos, el nocebo y el placebo son la base de las prácticas médicas no validadas como la homeopatía, el naturismo, la iridología, etc. Un poco el problema sustancial aquí viene siendo que la sugestión que podemos tener sobre el paciente para que tenga un efecto placebo o nocebo es un elemento que puede salirse o no está fácilmente controlable en nuestras manos, porque la respuesta psicológica es variable. Sí se puede conseguir, por supuesto, está demostrado, pero no podemos garantizar que A, B, C y D persona van a tener la misma respuesta ante un nocebo, porque son personas con una psiquis diferente. Entonces no puedo yo fiarme de un elemento de inducción psíquica, digámoslo así, o de sugestión para conseguir una respuesta ante una enfermedad que no sé si se va a dar esa respuesta. Entonces, podemos concluir diciendo que la medicina científica ha desarrollado un método capaz de demostrar y medir la eficacia objetiva de sus tratamientos. La eficacia objetiva es
aquella respuesta que nosotros podemos tener en forma sistemática y reproducible cada vez que un paciente que tiene una amigdalitis le administramos penicilina y vemos que se cura. Esa es la eficacia objetiva. Ninguna medicina alternativa ha podido ser validada por un método científico riguroso que descarte la intervención de la conciencia de los enfermos y sus médicos. Sus tratamientos son, en el mejor de los casos, catalizadores de procesos de conciencia. Y es objetable, lastimosamente, que las esperanzas de los enfermos, sus necesidades humanas y aspiraciones espirituales sean mal utilizadas en muchos casos por prácticas discutibles. Muchas gracias.